Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos en Liberpraxis número 14, ya nuestra emisión número 14. Los martes de 5 a 6 estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en redes sociales de Libertópolis. Nos pueden contactar como siempre por teléfono, por WhatsApp. Ahora les doy los datos. Hoy es 27 de agosto. Qué lluvia otra vez. Ya estamos en la época, ya estamos por terminar casi la época de lluvias, pero y el calor que hace con esta lluvia parece sauna. Ya me siento como en Rusia en mi casa, con los saunas que tenemos ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que sí es importante, mencionamos varias veces en este programa, el tema de libertad de expresión, pero específicamente vamos a hablar del periodismo, con mi amiga de hace muchos años, no vamos a decir cuántos, No, por favor. periodista guatemalteca, Claudia Méndez Villaseñor. Y Claudia, siempre nos reímos porque son varias Claudias Méndez. Sí. Habemos muchas Claudias Méndez en el medio y muchas Claudias Méndez en toda Guatemala también. Claro, pero hay mínimo, conozco 3 periodistas además de ti que se llaman Claudia Méndez. Claudia Méndez Villaseñor es periodista profesional, de las pocas periodistas profesionales que existen en Guatemala, de eso hablaremos hoy. Desde toda su vida ha trabajado en los medios escritos, es una de las periodistas más reconocidas en medio escrito. Ha trabajado en el periódico La República de Gonzalo Marroquín hace años, después en la Crónica de Paco Pérez de Antón, en el periódico, después Prensa Libre, otra vez el periódico, o al revés. Así. El periódico, Prensa Libre, otra vez el periódico, y ahora Claudia trabaja en comunicación social del Ministerio de Finanzas. Claudia, ¿qué haces en el Ministerio de Finanzas? ¿Qué haces en el gobierno? Buenas tardes. Muchas gracias, Antón, por la invitación. Me ilusionó mucho volver a hablar de periodismo después de un año de haber salido de los medios escritos. Siempre fui reportera de calle, y dediqué muchos años a la profesión de la que yo me siento súper orgullosa. Cuando me fui del periódico no sabía qué iba a hacer, y me abrieron la puerta en el Ministerio de Finanzas para hacer cosas nuevas, y el reto me encantó porque es contar y proporcionarle a la gente, al ciudadano, al de a pie, información que hasta hace 4 o 8 años era como muy, muy hermética. O sea, contar qué pasaba en el Ministerio de Finanzas es que nadie sabía, y a nadie o si le interesaba no podía entender. Entonces abrir ese espacio ha sido muy, muy gratificante, y el equipo del Ministerio de Finanzas es también un gran equipo que está tratando por todos los medios de abrir. El trabajo del ministro es bien importante y trata de abrir esos espacios, y hoy hay más herramientas de uso ciudadano para que la gente pueda ver qué está pasando y pueda opinar y analizar situaciones, y eso no pasaba. Claudia, antes de que empecemos a hablar del periodismo, lo que hablábamos antes del programa, toda la información que escribes tú o escriben tus colegas en comunicación social del Ministerio de Finanzas, ¿dónde la podemos leer? ¿Hay alguna página, redes sociales? El ministerio tiene su propia página, es www.ministeriodefinanzas.com, minfin.com.gt. minfin.com.gt. Hay una página en Twitter, hay una página en Facebook, y ahí publican ahí todo. se publica. En la página oficial del ministerio están los portales de transparencia. Hay un portal que se llama Datos Abiertos, otro portal de transparencia, y ahí se pueden ver ejecuciones presupuestarias, ver cómo van los programas, gente que pueda usar Excel, eso sí es clave, usar Excel,
y entonces se tiene toda esa facilidad. Pero tu trabajo específico, como reíamos, burócrata ahora. Ahora Sí, eres burócrata. soy burócrata y la verdad que me siento orgullosa de ser burócrata. Pero ¿en qué consiste como comunicadora? ¿Cuáles son tus temas ahí en el Ministerio de Finanzas? Bueno, me debería llamar servidora pública, ese es el término, Suena pero un poco... sí, pero me encanta porque a mí me tocan hacer análisis de ejecuciones presupuestarias, me toca hacer revistas especializadas. Terminamos una que nos dio muchísimo orgullo como equipo sobre la historia de Guatenóminas. O sea, Guatenóminas es toda la red que tiene a su cargo en la planilla estatal. Entonces, hoy se puede saber quién trabaja dónde, cuándo, cómo, en qué renglón y justamente cuáles son sus atribuciones. O sea, eso no se tenía antes y ahora se ha logrado abrir todo ese espacio y es una herramienta súper valiosa que se conserva y en algún momento va a ser abierta al ciudadano, porque el ciudadano va a poder saber qué persona trabaja de qué ministerio, en qué departamento, en qué municipio o algo así súper específico. Y ese aquí vamos a nuestro aspecto de la libertad. Ahora tenemos, o sea, toda la información que sea necesaria. Yo tengo el derecho de conocerla, sí, y el gobierno tiene obligación, sí, y tú ahí como parte de burocracia estatal, sí, es tu obligación de compartir esta información. No, y eso es lo más gratificante en el Ministerio de Finanzas, que es justamente como el corazón del Estado, y es donde caminamos de la mano con la transparencia, o sea, Claro. Tratamos de que toda la información sea pública, que todo se pueda ver y tener, y si la gente necesita sus documentos. O sea, a mí a veces me preocupa cuando dicen que no encuentran la información, pero es como de buscarla, porque también ese es un trabajo que la gente también debería tener, como saber qué quiere buscar, cómo buscarla, para exactamente encontrarlo, porque si uno abre un portal y no sabe exactamente qué quiere, va a encontrar X sábanas de información. Claro. Pero están disponibles y eso es lo importante. Ahora, antes de cerrar el tema del Ministerio de Finanzas, porque del gobierno hoy no quiero ni hablar, además, vamos a hablar de otros temas de la libertad que sí nos interesa, me interesa a mí, y habíamos hablado. ¿Hay alguna forma de suscribirse, por ejemplo, que me lleguen la información, noticias, reportajes del Ministerio de Finanzas? Ahí en la página, alguna forma de suscribirse. Como lo que mandan en spam las empresas. No sé, yo creo que hay que buscar. Por ejemplo, Y la revista, si la publican, ¿cómo las la envían? revistas se publican y están en la página de internet. Bueno, Y buscarla. entonces hay que, digamos, tienen sus números y se van, y a veces hay físicas en algunos lugares que las distribuye el ministro, pero no sé exactamente. Hoy sí, esto eso vamos no a sé. buscar. Eso ya es cosa de los Eso voy a averiguar técnicos y de mañana. los- Vamos. Ahora vamos con el tema que me interesa, la libertad de expresión. Hemos hablado mucho en este programa, pero específicamente el periodismo. Yo al principio del programa, cuando te presenté a nuestros amigos, al público, dije que una de las pocas periodistas profesionales. Seguramente pues, se preguntarán los oyentes a qué me refería, o quizá que no ofendía a nadie. A lo que me refería es que en Guatemala, en los medios de comunicación, sobre todo escritos, hay un porcentaje ínfimo, casi nada, de los periodistas que tienen título universitario en periodismo. Y a lo que me refería es que Claudia Méndez Villaseñor es una de las pocas periodistas en aquella época, porque no trabaja en ningún medio de comunicación, era una de las pocas periodistas profesionales con P mayúscula además, de eso también hablaremos, y esa fue la razón por qué nos conocimos, porque nos conocimos hace muchos años, y precisamente porque Claudia yo la consideré en aquella época, y ahora también, pero ya no es periodista, como una de las periodistas más objetivas, reporteras más objetivas, que transmitía la información como Dios manda, sin meter ahí sus propios criterios ni subjetividad, sino que me mandaba a mí como lector en aquella época era el periódico, ¿verdad? La noticia y los reportajes para que yo mismo como lector creara un criterio y sacara la información. Sí, y cuando nos conocimos, sí, me dio mucho gusto, y Claudia me comentó que además de periodismo como carrera universitaria había estudiado letras, lengua y literatura. Esa es mi colega entonces, filóloga. Claudia, el primer punto, en Guatemala se usan los tres términos, comunicólogos,
Qué palabra muy chistosa, pero vamos a ver. Periodista y reportero. ¿Qué diferencia hay entre estos tres conceptos o son sinónimos? No, no son sinónimos. Pues muchas gracias por lo de periodista profesional y de las grandes. Lo agradezco tanto. Es lo que hay. Y ahora hay muchos chicos que tienen ya títulos de licenciado en periodismo y ya, digamos, se ha profesionalizado más. Y en los medios ya hay más personas con títulos y con más estudios. Y en mi época lo que había era periodismo profesional en la Universidad de San Carlos, que yo soy de la Universidad de San Carlos y me encanta. Y por eso estudié periodismo, porque era en el único lugar donde se podía estudiar. Pues lo que tú dices de los términos, sí es bien interesante esa clasificación. Porque, por ejemplo, yo estudié periodismo profesional y me dediqué toda la vida a ser reportera de calle, que no es lo mismo que un comunicador. Que un comunicador no está suscrito a la línea editorial de una empresa periodística. Entonces él puede hablar lo que quiera, donde sea, y el tema de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a lo que le interesa. En cambio, yo respondía como reportera a una línea editorial, a un medio. Sí tenía, y sí, la verdad, agradezco mucho a los medios, que me dieron bastante libertad, porque sí me gobernaba bastante sola. O sea, sí. No tenía censura. Sí tenía, pero me hacía el quite. O sea, ese era el problema, que lograba trabajar los temas y entonces era un problema de gobernanza, pero no siempre logré publicar lo que trabajaba. Algunas veces eran muy listos los editores y me emocionaban con otras cosas, entonces me emocionaba tanto que decía yo, sí, tienen razón, y iba. Pero la idea mía siempre fue trabajar para servir al público y que lo que trabajara y se publicara lograra un cambio. Que eso era lo que a mí me interesaba hacer, que eso impactara y que si era algo malo, que cambiara. Entonces tú me hablabas de comunicador, Periodista. de reportero y periodista. Periodista abarca muchas esferas. Por ejemplo, pueden ser columnistas de opinión, que ellos son periodistas. Puede ser el director, que es un periodista. El editor, que es un periodista. ¿Quién más? Ya hablé de los columnistas, los editores, un fotógrafo también. No, diseñador no. Diseñador es el que diseña, pero el periodista ya abarca todas esas fases. Y sí somos periodistas como que en distinta escala. O sea, y cada uno con responsabilidades. El más genérico es periodista. Y con las responsabilidades distintas, pues porque un director periodista es el que dirige, ¿verdad? Y luego están los fotógrafos, que son los fotoperiodistas, los columnistas de opinión, que ellos sí tienen sus espacios. Y que se trata, eso se hacía en mi época, pues. Ahora, que no ha sido tanto, pues, porque yo dejé el periodismo en julio del año pasado. Pero sí se trataba de que las páginas de opinión fueran balanceadas y recogieran opiniones de distintas personas, independiente de su ideología. Eso también en un programa hablamos de que prácticamente es el único país en el mundo con los medios de comunicación escritos que permiten publicar en el mismo día, en la misma página, dos opiniones contrarias sobre un mismo hecho. En ningún país, ningún periódico grande lo permite porque tienen su ideología de los dueños. Sí. Sí, eso sí es súper valioso y eso sí hablaba a muchas personas que sufrieron los años más oscuros de Guatemala, que decían que era un gran avance que las páginas editoriales se abrieran a distintos columnistas y que estos pudieran escribir desde sus trincheras. Desde sus puntos de vista, aunque eso significara que, por ejemplo, uno dijera, pero por Dios, ¿qué está escribiendo? ¿O qué le pasa? ¿O por qué esto? Y esos espacios sí existen y eso es lo más valioso que hay ahora y eso es súper importante aprender los lectores a diferenciar y a analizar toda esta información, objetivizarla, porque si leo en una página una opinión mía desde el liberalismo y alguien contrario desde el comunismo, yo me imagino el trauma psicológico que puede provocar en un lector. Pero lo que creo yo con los columnistas es que su responsabilidad es tener
sustento en lo que dicen y no argumentos, solo claro. no solo hablar con calumnias o difamaciones, sino justamente hablan que este personaje es XX esto, pero lo sustento con esto, esto y esto. Ahí, antes de que definamos el reportero, vamos del periodismo. ¿Qué tan importante en la carrera en la carrera profesional, no en los estudios, en la carrera profesional? Obviamente la pregunta suena un poco tonta, ¿qué tan importante es la ética? No, quiero reformular, ¿qué tan importante darse cuenta y qué tanto puede destruir la mala gestión ética de un periodista su propia reputación? Hemos tenido casos en Guatemala de los ex periodistas que ahora están en el basurero de la historia, ¿verdad? Porque destruyeron su reputación. Justamente existe en la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano de Gabriel García Márquez el Observatorio de Ética de Javier Darío Restrepo. Él es como el padre de la ética del periodista. Y justamente él hablaba de que la base del trabajo de nosotros, los reporteros, los periodistas, era la ética, que eso era lo que como que nuestra marca, lo que nos hacía la diferencia, porque en el momento en que se pierde esa luz, digamos, se pierde como el norte, porque justamente la información es poder, y eso no lo comprendíamos. Cuando uno trabaja, cree que es un trabajo normal, que es un trabajo que cualquier persona puede tener acceso a fuentes, a autoridades, a gente poderosa, que cree que es normal. Y que sí, no sabemos que eso es un poder. Y si no tenemos la cabeza fría y tenemos los pies en la tierra, es muy fácil engolosinarse y decir, es que yo soy, no sé, cuándo es el medio. Y entonces la ética sí. Él, por ejemplo, vino a Guatemala en Prensa Libre. Es colombiano. Es colombiano. En Prensa Libre estuvimos con él. Yo fui a un talleres con él también. Tiene eso abierto las 24 horas para cualquier duda. Por ejemplo, hay muchas cosas que fallan a la ética, que uno sin querer no se da cuenta, pero a la larga sí. Y a veces esa parte es la que hace que el periodista esté sujeto a. Y eso es lo que, de verdad que yo sí me siento muy orgullosa de mi tiempo en el periodismo, porque sí no era muy como libre. Y en serio que caminaba muy tal vez en arenas movedizas, pero no tenía cola. Y nunca tuve. Hablemos de esto más tarde porque quiero regresar a las definiciones. Tú eras reportera, siempre me has dicho y siempre te has definido como reportera. Y uno imagina a un reportero ahí corriendo por la calle con el micrófono, así eras tú. Y por ahí me acuerdo que te llamaba y me decía, estoy aquí en la conferencia de prensa del presidente, después salgo corriendo a la zona 3 a tal evento, al choque de carros o no sé qué. Entonces, ¿cuál es el trabajo del reportero a diferencia de comunicador y periodista? Ya lo definimos, pero es importante conocer porque sí, yo pues como mucha gente antes de meterme en este medio pensaba, un periodista ahí sentado en la mesa con su escritorio escribiendo. No. Y hay reporteros. No. Digamos, cada redacción tiene su división, tiene secciones y hay unas que son mucho más intensas que otras. Por ejemplo, tienen la parte de la nota roja, la parte de negocios, la parte política, la parte de seguridad, la parte de justicia. Y a mí me tocaba trabajar periodismo comunitario en la última de mis etapas, que fue el proyecto más lindo y en el que más me involucré y el que más me gustó, porque justamente ahí sí no había de otra que estar en la calle. Entonces era ver cómo están las escuelas, ir a barrancos, ver. O sea, a mí cuando me hablan de pobreza, yo sí sé que hay pobreza porque sí la vi. Y el tema de desnutrición, y el tema del desabastecimiento. Entonces sí era cierto eso de, ¿dónde está? En Quetzaltenango, ¿dónde está? Por Toto. Y eso fue bien intenso. Y solo aclararemos para los oyentes que quieran ser reporteros. Un reportero usa sus propios medios, va en autobús, en su propio carro, o sea, no lo llevan ahí con chofer con estas cosas. A menos que sea de televisión, ¿verdad? No, sí, los de televisión tienen sus carros y el Prensa Libre tiene más posibilidades, nuestro diario también,
y sí te mueven, o sea, yo no iba sola porque también la seguridad. Seguridad, claro. Ajá, pero sí era un trabajo súper intenso. Y la satisfacción es ver que le hacen a uno caso, que uno publica algo que es cierto y que al día siguiente una autoridad lo lee y dice, bueno, hay que poner el techo, hay que llevar el medicamento, hay que poner. Eso es la satisfacción más grande y quizás eso es lo que más me gustaba del trabajo, el impacto. Y sí, reportero, y por ejemplo la gente que cubre al presidente, eso es súper intenso porque lo siguen a todas las actividades, vaya donde él vaya, y no le pueden perder. Ahí Congreso es un poco más ahí vamos con centralizado. La ética. Nos caen mal a todos el Congreso en todos los países del mundo. Yo no conozco ningún país del mundo donde la gente diga, mi Congreso es el mejor del mundo, y no, siempre son los malos ahí en el Congreso. Estoy hablando en genérico, ¿verdad? Ahí vamos con la cuestión ética. Si me cae mal el Congreso, el presidente, el ministro, quien sea, hablando en general, y yo tengo que cubrir los eventos donde participa esta gente. Yo soy reportero que tiene que estar en el Congreso porque me mandó la redacción y me cae tan mal. Ahí es ético. ¿Cómo es posible separar lo subjetivo mío con lo objetivo que tengo que transmitir? ¿Hay algún tip para ahí? Porque yo por eso no soy periodista, yo sería muy malo en esto como reportero. Eso es como la costumbre de casa y que la mamá le enseñó a ser uno educado, porque sí cuesta. A mí me costaba, yo tenía un personaje en particular que no, y la persona sabía que no, y ella pedía que yo llegara a sus conferencias y que la cubriera. Y era tan intenso y tan desgastante. Y después llamaba para decir, ay, qué linda, me preguntó tal cosa y me preguntó lo otro. Yo decía, pero ¿qué le pasa pues si uno es educado? O sea, la educación y la amabilidad no pelea con nadie. Y eso es lo que uno no tiene que olvidar. Porque al final el respeto, pues uno es como la cara de un medio. No puede darse el lujo de ser irrespetuoso o malcriado, aunque uno quiera. Otra cosa es que ya a uno lo ofendan. Por ejemplo, cuando un diputado ofendió de manera bien grave a un compañero, todos saltamos y dijimos, ¿qué le pasa a este hombre? Pues a un periodista, a un reportero compañero, amigo, o sea, alguien que yo quiero un montón, lo ofendió groseramente de una manera muy vil, y eso como que no se vale. Entonces ahí sí, pero ya en el plano de que alguien ofendió primero, pero si no, uno sí tiene que guardar la compostura como pueda. Y sí lo logramos, porque yo siento que los reporteros, en la mayoría, son gente muy educada, gente muy respetuosa, gente trabajadora. Por ejemplo, las personas de radio y de televisión trabajan desde tempranísimas horas de la mañana, porque ya tienen que mandar a los medios, a las redes, todo su material. Y ellos son los que tienen que, en la actualidad son los que están más cercanos a estas figuras de poder. Entonces tienen que ser todavía más respetuosos. Pero sí cuesta, Es posible, sí es posible, no sé, me cuesta formular estas preguntas porque... Qué risa. No quiero ofender a nadie en primer lugar. En segundo lugar, quiero llevar cierto mensaje de libertad porque al final algunas cuestiones personales pueden afectar. Voy a poner un ejemplo. Mis seguidores, mis oyentes o los que nunca me han oído ya lo van a saber. Pues, para mí el personaje más nefasto de la historia de la humanidad es el presidente de Rusia actual. Es un delincuente en potencia y un criminal internacional. De eso, nada que ver con el programa, pero hay un periodista en Rusia que yo lo respetaba mucho, durante muchos años lo seguía, me gustaban sus reportajes. Él era uno de los periodistas que más respetaba yo dentro del periodismo tan restringido en Rusia. De repente él entró, este periodista, en el círculo de los reporteros de Kremlin, de la sede de la presidencia de Rusia. O sea, su periódico lo mandaba a cubrir los eventos del presidente, y el presidente lo acercó, le permitió acercarse y lo introdujo en el círculo cercano de los periodistas amigos, entre comillas, porque no creo que deba existir esta amistad. A tal grado que en los eventos más íntimos el presidente de Rusia solo invitaba a este periodista en particular, de un medio opositor
Ujú. Claro, este periodista escribió varios libros sobre el presidente de Rusia, que al final me pareció ya muy nefasto el periodista desde la perspectiva ética, porque él traicionó la ética de cubrir los eventos de la forma objetiva. Él la cubría de forma subjetiva de, ay, me invitaron, ay, me gustó eso, me gustó aquello. Y yo creo que esa fue la estrategia del gobierno, de la presidencia de Rusia, o sea, acercar a un periodista para desacreditarlo, y lo lograron. O sea, desacreditaron al periodista porque ya los que lo seguíamos ya no le confiamos ahora. Yo no lo leo, ni me interesa lo que le escriban, ni le creo nada. ¿Cómo se puede separar esto? O sea, ¿sí ha existido esto en Guatemala? ¿O Sí, existe? sí existe. Por ejemplo, yo sí tengo mi corazón y yo sí tenía mucho aprecio al alcalde Álvaro Arzú. O sea, era de las periodistas que él tenía aprecio y eso era súper mal visto, porque pareciera como que él tenía algo y yo algo, y eso nunca fue así. Fue una relación muy respetuosa. Y él realmente me abrió a mí las puertas de la información en la municipalidad, que ya no se podían trabajar, ya era otra cosa. O sea, ¿cómo lograbas transmitir la información de forma tan objetiva? O sea, yo trabajaba, pero después ya no se publicaba. O sea, yo hacía mis ejecuciones, hacía mis investigaciones y él nunca negó nada. Y cosas, y lo que él, cuando yo hice la primera nota de la municipalidad fue que un funcionario ganaba un super sueldazo, amigo de todos los directores de medios, y se publicó. Entonces me dijo, mire, yo le pago a él tanto porque si no tendría que contratar a un extranjero que le tendría que pagar en dólares. Sí, pero es que no es correcto. Entonces teníamos como nuestros encontronazos y lo que él decía era que yo era justa, que si yo decía que tal cosa era, eso publicaba. Y entonces fue una relación de mucho respeto por el trabajo de un periodista cuando él no quería a los periodistas. Y yo también respetándolo a él como autoridad y diciéndole la verdad. Pues yo nunca le dije, mire, voy a escribir sobre esta su banqueta bonita y después voy a escribir que está fea. No, pues le decía, voy a escribir sobre su banqueta fea porque es que está muy fea. Uy, Claudia, pero perdón que te interrumpa, aquí vamos con las banquetas. Varias gente me ha dicho y me han preguntado, sobre todo mis alumnos de periodismo, ¿por qué siempre se publica algo feo, no algo bonito? ¿Por qué? Porque nos enseñaron que lo bonito era propaganda, que lo mal, la noticia es algo que afecta. Y justamente la noticia es algo que afecta y que la autoridad debe tener atención, que si no le hacemos propaganda a su obra. O sea, no podemos estar, ay, qué lindos sus parques, qué lindas sus semáforos, cuando el caos del tráfico es un desastre. Bueno, el caos es un desastre. O sea, y no se miran planes ni una previsión o algo que tenga un poco de sentido. Hay un indicio en el periodismo, un principio, que para medir la libertad de conocer la información, dice si en un medio de comunicación, primero, que si es estatal y si el porcentaje llega al 100% porcentaje de la cobertura de las acciones positivas del gobierno de gobernante, es una manipulación clarísima y es propaganda. Claro. Sí, es propaganda. Sí, la única crítica sí se hace a través de las acciones negativas. Pero en el caso del periodista de tu país, sí, lo que tú cuentas es muy triste, porque realmente han muerto periodistas que han trabajado por la transparencia y por demostrar la corrupción de las autoridades y la mafia, que es bien grande, que tal vez porque tu país es muy, muy, muy grande, mucha gente no se entera, pero sí, lo que hacen no está bien. Y en los últimos 20 años, 20 años que acaba de cumplir Putin en el poder en Rusia, lo mismo que 20 años en México después del PRI, desde el 99, han muerto en México y en Rusia casi la misma cantidad de gente, sí, periodistas, por trabajo profesional. No se incluyen los periodistas que se murieron por otras cosas. En Rusia llega a más de 150 periodistas asesinados, lo mismo que en México en 20 años. Es una cantidad de personas enorme que no debería ni uno solo existir. No. Y nadie debe sufrir acoso ni asesinatos por su trabajo profesional. No, y por contar cosas que son ciertas. O sea, por contar que la situación no está como la quieren pintar. En México la diferencia es que son asesinados por el crimen organizado. Sí.
En Rusia, lo más probable, ni un solo caso se ha investigado, ha llegado a la conclusión la investigación, pero lo más probable que han sido asesinados por gente del gobierno, porque todos los 150 periodistas asesinados en Rusia, o más de 100, han sido críticos del gobierno y se han dedicado a los medios no tradicionales porque no tienen opción de trabajar en medios tradicionales que están cerrados para cualquier crítico. Ahí regresemos a este tema más tarde de los críticos, pero aquí también mi pregunta, Claudia. Ahora con los medios de comunicación, con las redes sociales, con la tecnología, ya se puede llevar blog, ser un periodista completamente independiente de las corporaciones, del Estado. Puede ser uno periodista no profesional llevando un blog, contando la información en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Podría considerarse reportero, periodista, comunicólogo, lo que sea. Alguien quien forma una opinión, porque en Guatemala hay varios blogueros se dice, bloguista, blogólogo. Varios blogueros que escriben también desde sus trincheras, izquierda, derecha, centro, da igual, sobre la visión nacional e internacional de la política, sobre todo lo que se vende, ¿verdad? Sí, son comunicólogos, periodistas, reporteros. Hubo una tendencia en Estados Unidos de la que se llamaba periodismo ciudadano, y justamente era el ciudadano de a pie el que comenzaba a contar sus historias. ¡Ay, un arcoíris! Estamos viendo un arcoíris desde aquí, ¡qué lindo! Sí se ve en el video, sí, en la grabación. ¡Qué hermoso! Pues el periodismo ciudadano nació con ese fin, de cubrir todos los como espacios negros en los que los medios dejaban al aire. Y yo creo que alguien que pueda escribir lindo, que tenga la suficiente objetividad para contar los hechos como son, sin poner ni más ni menos, ni opiniones, ni buscar trascender él como protagonista, sí podría trabajar un blog interesante. Y podría considerarse periodista. Y podría considerarse periodista y podría tener seguidores, porque justamente está también esta otra parte que se llama periodismo de soluciones. Ahora, que es como tendencia, porque está el periodismo de investigación, el de profundidad, el de datos, y ahora hay muchas más ramas. Y este de soluciones es algo que se ha dejado, los medios convencionales ya lo han dejado muy de lado. Y por ejemplo, se necesitan resolver cosas muy rápido que no se logran. Hoy hay más atascos, hoy hay más basura, hoy hay más inseguridad en los buses, hoy hay más problemas de deforestación, hay más problemas de agua, y todo eso se ha ido como olvidando porque la coyuntura es muy intensa, y la coyuntura nos está llevando a otro lugar, y no nos deja ver los problemas que realmente no se están solucionando y que alguien debería de ponerles atención. Aquí otra pregunta. ¿Hay dentro de la ética de la libertad, podría considerarse libertad que un periodista o un medio de comunicación entero se dedique a insultar, por ejemplo, poniendo apodos muy denigrantes? Como conocemos en Guatemala, hay un medio de muy baja calidad últimamente, periodística, que publica los domingos difamaciones, insultos, pone apodos sin nombres de los autores de este libélulo, de este pasquín. ¿Para qué vamos a buscar las palabras? ¿Es libertad? Yo creo que sí es libertad. Mucha gente no está de acuerdo conmigo. Yo digo, pues el libertinaje es parte de libertad. Ajá. Pero el problema es la percepción, porque no toda la gente, incluyéndome a mí, muchas veces sabemos separar estos granos de la basura, ¿verdad? ¿Cuáles son los granos que sí son? Yo pienso mucho en la responsabilidad. O sea, que hay que ser responsable justamente hasta cuando uno va a difamar. Que por lo menos si va a calumniar, tenga el sustento de decir, sí, estoy diciendo que fulano es esto y esto porque aquí está, en la mano. Entonces muchas veces ese disfraz es como evitar responsabilidades. O sea, yo sí creo en la libertad con responsabilidad. O sea, que uno es libre de hacer lo que quiera, pero también hay consecuencias.
con esas consecuencias. Que consecuencias. pase la libertad de los demás. Ajá, y con esas consecuencias uno también tiene que batallar. Entonces es muy fácil poner un apodo con tal de no decir el nombre correcto. Y entonces decir fácilmente, pues si usted se da por aludido es porque es usted. Entonces es como algo bien capcioso y algo así como del juego del gato y el ratón. Entonces eso para mí no es correcto. No es correcto. No es correcto y no... Ni ético tampoco. A veces de esas publicaciones disfrazadas hay algo de verdad. Y eso es lo que está pasando ahora. Que entre todo el cúmulo de información, alguna verdadera calumnia, difamación o lo que sea, hay un grano que es verdad. Y entonces... eso, pero ya hay que aprender. Ajá. Entonces esa verdad se esconde entre tanto que se pierde. Y entonces después hace que se sustente y dicen que es valioso ese tipo de información porque es anónima, porque no se puede, pero que es la única forma de denunciar a alguien. Pero creo que debería de haber otra forma. Y creo que nosotros como reporteros de salas de redacción sí lo hemos cuestionado. Sí hemos cuestionado el valor de este tipo debe de... haber autocensura o censura de alguna forma. Lo que pasa es que creo que la censura viene de las altas autoridades. O sea, nosotros no... Del poder. Pues. Del poder en los medios. Uh-huh. Y, por ejemplo, a veces nos decían a nosotros, eso pasaba en Crónica de Francisco Pérez de Antón, que no nos autocensuráramos, nos decían a nosotros. Porque teníamos mucho miedo, porque la revista sí era muy poderosa. O sea, en esa época era una revista que sí marcó tendencia. Hablamos de los finales de la década de los 90. En el 96. Claro. Yo trabajé ahí 95, 96, 97. Que no es la misma crónica que no. Era algo bien intenso. Y, o sea, lo que se decía en Crónica era... Y había una sección que se llamaba La Plaza, que era justamente algún tipo de información sin corroborar, pero tenía nombres y tenía hechos y nos exigían que fuera verídico. Era así, decían, si viene una aclaración, si alguien nos reclama, era así como que despedidos, ¿verdad? Entonces había que hacerlo. Y verídico, y sin fuente. Entonces, eso era bien especial. Y ahí en lo que se llama La Plaza y los microchips se hablaba un montón. Y había otras secciones donde se analizaba y se interpretaban las palabras del funcionario, que tampoco se hace en los medios, pues porque, por ejemplo, que él decía el azul del libro, pero que si el azul significaba no sé qué y no sé cuánto, y era como interpretar, y eso también era salirnos de las coberturas normales, y que también generaba forma de educar a la gente, y generaba mucho descontento. Cualquiera que, por ejemplo, salía en el diccionario decía, pero es que yo no dije eso, es que eso no significa bien, y era como pero era otra manera, no tan como pero ahora. Recordemos que en aquella época no existía redes sociales, estamos hablando de los años 90, sí, los primeros celulares en Guatemala empezaron a venderse en el 99, el internet apareció a principios de 2000, redes sociales no existían, y sí, Crónica fue famosa no solo en Guatemala, de hecho, yo estudié el periodismo y nos ponían, en los años 90, nos ponían como uno de los ejemplos del periodismo mundial de calidad, sí. Cuyo objetivo o cuyo camino al objetivo no era solo transmitir la información, sino que también educar a la gente. Ay, cuando me dijeron que si quería trabajar es que no lo podía creer, y era tan joven. Claro, por eso yo siempre ahora, claro, ¿en qué crónica te gusta? ¿La de ahora o la original? Porque después hubo otro comprador, no la de Francisco Pérez de Antón. Fuimos los últimos 3 años, y fue una gran escuela. Claro. Esa es la escuela que creo yo que las nuevas generaciones de periodistas no tienen. O sea, yo le agradezco mucho a Gonzalo Marroquín en La República, porque cuando a mí me contrató yo estudiaba periodismo, pero él permitió que yo conociera todas las fuentes. O sea, me pagaba y yo iba con todos los reporteros a conocer cómo eran los medios y cómo eran las fuentes. Y después en la escuela de Crónica
otro gran aprendizaje que no se tiene en las clases. Ahorita, Claudia, recordando, como yo no vivía todavía en Guatemala, pero yo crónica leí hace poco, porque la Universidad Francisco Marroquín en su página tiene digitalizada la revista Crónica de los años 90. Ah, sí. Sí, uno puede entrar, ahorita recordando, ahí tienen que buscar desde la página de inicio, buscar en recursos, creo que ahí dice Crónica, está digitalizada. Yo hace 2 o 3 años que lo hizo la universidad, yo me puse a leer porque nos la ponían de ejemplo en la universidad cuando yo estudié en Rusia. Ay, nos ponían de bonito. ejemplo de periodismo educativo, no solo de calidad de opinión, de investigación, sino que sí que cumple con el objetivo de educar a la gente en el sentido de enseñar a separar la información propagandística de la información que con pretensiones de objetividad, donde sí podemos formar una opinión. Digo pretensiones porque si sale de alguien no puede ser objetivo al 100%, pero que sí permite a un lector sacar sus propias conclusiones. Mencionaste hace poco, y era muy curioso, y hemos hablado de esto fuera del aire y varias veces, que aquí en Latinoamérica en general y en Guatemala en particular se usa el concepto del periodismo comunitario. Yo que vengo de una otra escuela, tanto de letras como de periodismo, yo cuando vi el término al principio, hace más de 10 años, dije... Joder, sí. ¿Qué significará eso? Periodismo comunitario. Sí. Si para mí el periodismo siempre es comunitario, pero sí existe una escuela académica del periodismo comunitario, el concepto bien definido. Dijiste que hay una asociación en Cartagena de India. No. Nosotros, el experimento nació con Gonzalo Marroquín en Prensa Libre. Ajá. Él quería estaba el grupo de seguridad y el grupo de política. O sea, nace aquí en Guatemala el concepto. Pues no sé de dónde lo trajo él exactamente, pero él decía que iba a ser un experimento. Y porque en el grupo de seguridad y en el grupo de política habían los reporteros que cubrían notas de educación, notas de salud, notas de desarrollo, notas de desastres naturales, notas de calamidad. Y entonces estaban entre los dos grupos y él decía, hagamos uno que traiga estos reporteros y hagamos periodismo comunitario. ¿Y qué es periodismo comunitario? Definámoslo. Entonces él decía, bueno, periodismo comunitario, todo lo que impacta a la comunidad. Y entonces nos impacta la seguridad, nos impacta la economía, nos impacta las leyes. Entonces era buscar el lado humano de la noticia. O sea, cómo una ley recién aprobada iba a impactar en la calidad de vida de alguien. O sea, era cambiarnos a nosotros la mente, o sea, buscar de la mejor manera posible cómo lograr cumplir el objetivo. En un taller de la Fundación de Periodismo Iberoamericano en Cartagena, justamente eran temas de salud, educación y desarrollo. Cartagena, Colombia. No Cartagena, España. Colombia, sí. Entonces yo contaba que yo trabajaba en el módulo de periodismo comunitario, entonces todos ellos, ¿y de qué se trata? ¿Y cómo es? Y entonces yo tratando de contar, y justamente ahí una gran periodista colombiana que se llama María Teresa Ronderos, ella decía que era interesante el experimento porque siempre se cuenta de la crisis del hospital, la crisis de la escuela, la crisis del abastecimiento, pero lo que teníamos que lograr nosotros era contar procesos. Entonces, en la medida que íbamos a involucrarnos en el proceso, entonces sabíamos qué más contar. Primero pasó que la venta, que luego no sé qué. Entonces nosotros ya teníamos como la cadena noticiosa de toda una gran situación y la podíamos cubrir de distinta manera. Y entonces la importancia nuestra era buscar un personaje, alguien que hablara y que contara, que es lo que pasaba que muchas veces no teníamos quien nos lo dijera, que a la gente le costaba mucho expresarse. Y después era como muy complicado y entonces nos volvieron otros al grupo de seguridad, al grupo de política y cubrir la noticia como fuera. Ahora de ese concepto se apropió la izquierda radical guatemalteca, ¿no? Porque el concepto del comunismo... Ya vemos comunismo está en la sopa. El periodismo comunitario... Hay un grupo, sí, yo lo vi en Twitter, sí. Pero no es... Ese concepto no es ideológico. No es ideológico, sino era justamente darle poder a la ciudadanía.
era decir que las personas dijeran: en mi escuela pasa tal cosa, en mi escuela pasa lo otro, necesitamos tales cosas, ¿cómo lo solucionamos? Porque quien mejor sabe cómo se solucionan las cosas es el afectado. O sea, nosotros no necesitamos la carretera aquí, sino del otro lado. Entonces era buscar, y entonces era mucho trabajo de búsqueda. O sea, si hay inseguridad en las zonas, no era contar el tema de la inseguridad en la zona 18, por ejemplo, sino ver dónde están los puntos. Fue una cosa muy linda, y eso sí siempre lo conté, que de ese experimento a mí me tocó hacer un tema de alumbrado público. Y uno decía, sí, y decía que tiene que ver el alumbrado público con periodismo comunitario y con periodismo. Y resultó que por muchos años la delincuencia aprovechó la falta de energía eléctrica en los sectores. Y entonces cuando comenzaron a hablar de la deficiencia y que no había postes eléctricos, postes de alumbrado público, la autoridad comenzó a poner, y en un montón, y en sitios muy inseguros, solo con el poste bajaron índices de criminalidad en el lugar. O sea, un poste se convirtió en una estrategia para prevenir delincuencia. Eso fue algo que a mí nunca se me olvida, y digo yo, ¿cómo algo tan humilde puede hacer un gran cambio? Claro, y eso afecta a todos, no solo la noticia, sino que el hecho, y entonces, que describe decir que haya alumbrado público es como no solo luz para el camino, sino para prevenir delincuencia. Eso a mí es de las cosas que más me han gratificado en la vida, y me han emocionado mucho. Eso suena interesante, bien, sobre todo para los que quieran estudiar el periodismo. No, sí, es muy emocionante, y más cuando pasan estas cosas, y más cuando uno lo hace y no sabe qué es lo que va a pasar luego. Ahora, Claudia, tengo una duda respecto a los medios de comunicación. Hay un debate eterno desde hace más de 100 años. ¿Qué medio de comunicación es más objetivo en esencia? Uno estatal controlado por el Estado, o uno privado controlado por un grupo empresarial. Yo solo voy a poner un ejemplo. Según yo, para mi gusto, el medio de comunicación más objetivo en el mundo, dentro de lo posible, es BBC de Inglaterra. Es un medio estatal. En Gran Bretaña hay una ley que prohíbe tajantemente, y ha llevado a varios primeros ministros de Gran Bretaña a escándalos, y a uno que otro hace poco también a dimisión, por este asunto de meterse en la política editorial del medio de comunicación BBC. O sea, el Estado tiene obligación de darle el dinero a BBC por ley, porque el dinero es de todos, y es un medio de comunicación que transmite gratis en Gran Bretaña a todos. Gratis no, cada casa en Gran Bretaña, cada tele tiene que pagar impuestos. Es cosa rara, pero bueno, eso hablaremos en alguna otra ocasión. Pero por eso en Gran Bretaña todavía hay teles blanco y negro. Que una tele blanco y negro paga menos impuesto que a color. El Estado está obligado a darle dinero a BBC, pero tiene tajantemente prohibido al gobierno, a cualquier entidad estatal, meterse en la política y dictar a BBC la política editorial. A mí me parece genial este asunto, es decir, BBC es autónoma, vive con el dinero de los contribuyentes, porque transmite la información, periodismo comunitario. Yo he hablado con los periodistas de BBC, cuando hablamos de periodismo comunitario, ellos dicen, es lo que hacemos nosotros. Hay periodistas de derecha, de izquierda, políticos, da igual, pero sí todos cumplen con una función comunitaria, es decir, viven del dinero de la comunidad, transmiten para la comunidad los temas de interés para la comunidad, para cada uno. Pero es el único medio de comunicación en el mundo que yo conozco que tiene esta libertad, ningún otro. Libertad ni desde el Estado ni desde las empresas privadas. Entonces, la pregunta es esta, ¿qué es lo mejor, qué es lo más objetivo? ¿Privado o estatal? Pues no sé, la verdad que, por ejemplo, Bloomberg es una, no sé, agencia, sí. Es agencia de temas financieros, que ahora con lo del Ministerio de Finanzas yo he empezado a ampliar mi espectro de temas, y me encantó que esta empresa decidiera hacer su empresa periodística y abrir esos grandes temas complicados al público, y las noticias son tan hermosas de leer, son relatos muy muy lindos, y si uno tiene un
jefe editorial como él, diría yo, sí, quiero esto para mi medio. Es muy complicado. Pero es un medio privado. Es un medio privado, pero escribe con completa objetividad relatos hermosos de todos los temas y no censura. Lo que ellos buscan es que el tema se entienda y la gente lo lea. Y entonces yo he leído muchos temas de ellos. ¿Pero ideologizados o no? No, son súper objetivos. Pero si tuviera que transmitir una información, por ejemplo, a favor o en contra de las políticas financieras del gobierno de Estados Unidos, de Guatemala. Lo ha hecho, o sea, sí. Pero acá en Guatemala, por ejemplo, yo siempre dije que era muy ético y respetuoso el trabajo de la gente del diario oficial y las radios oficiales, porque hacían y cumplían su trabajo. Claro, además son oficiales, ajá, sabemos y que hacen son oficiales. Las coberturas tal cual y los hechos y esto. Y era muy triste ver medios cuando la línea editorial ya era manejada por terceros y cómo decayeron. Y eso sí lo vivimos en carne propia acá en Guatemala. O sea, sí fue muy triste ver cómo algunos medios desaparecieron y fueron blanco de la mafia, pues, porque eso es, todos lo sabemos, y cómo de largo prestigio cuando cayó en estas manos, ya todo vino al suelo. Desgraciadamente y por eso es muy difícil ahora para mí, por ejemplo, trabajar en medios y haber perdido la inocencia de la emoción de mi vida, saber cómo es que se manejan es muy triste, pues, porque sí influye. Y entonces se deja de ser objetivo, que debería ser nuestra... Yo, a pesar de que dije que respecto a las columnas de opinión o género de opinión en general, Guatemala está súper bien, mejor que los 99 países del mundo, pero los medios de comunicación a grandes rasgos, escritos sobre todo. Casi, no sé si alguien me había preguntado por qué nunca hablo de televisión, porque no tengo televisión siquiera, mi cable lo cancelé hace años y no veo televisión. Por eso no puedo hablar de lo que no sé. Veo en internet a veces algunos reportajes de los que me interesan, si alguien me manda un link o mis amigos hablan de, ¿has visto tal reportaje? O si me entrevistan a mí, sí, después veo pero no tengo televisión. Pero los medios escritos, sobre todo grandes, importantes, nacionales, que se distribuyen por todo el país, sí están o en manos del Estado, como los diarios oficiales, estaciones oficiales, o en manos de grupos económicos. Para mí un ejemplo, además de BBC, que es estatal, pero hay un ejemplo de 3 periódicos principales estadounidenses. No voy a decir nombres porque después me acusarán de por qué me pagaron, y no, ojalá. Pero aunque no debería preocuparme esto, porque son propiedad de sus periodistas, no son propiedad de grupos, y son los 3 principales periódicos estadounidenses nacionales. Los dueños y accionistas son los periodistas. Sí, es que a ese camino deberíamos de ir para la sobrevivencia también, porque al paso que vamos con toda la influencia de las redes sociales, el periódico escrito también ya podría desaparecer, pues es más fácil. Los digitales en Guatemala, que hay varios, también pertenecen a grupos económicos, de políticos, incluso algunos a entidades internacionales que cumplen con funciones propagandísticas, desgraciadamente. Hay una página que no voy a decir el nombre, que se hizo muy famosa, pero es una creación, es un monstruo creado por la CICIG con fines propagandísticos. Hay otra página muy famosa creada por otro grupo contra CICIG, también con fines propagandísticos. Y esas 2 páginas de internet enmascaran sus noticias y sus reportajes como presuntamente objetivos, pero si uno empieza a investigar y empieza a analizar, ve que son páginas creadas con fines propagandísticos por 2 bandos contrarios. Y eso es lo triste, porque la prensa tiene su función y la prensa tiene su deber. Ahí vamos, ¿cuál es la función de la prensa? Con eso yo quería terminar el programa. La prensa tiene su función, tiene un deber, o sea, tiene que velar por la ciudadanía, o sea, solo en los países donde hay una prensa que pueda decir las cosas como son, transparente, objetivamente, el país tiene una luz, un camino. O sea, en la medida que la prensa pierde credibilidad o que se deja someter, eso es lo que a mí realmente me ha dolido en este tiempo, ver cómo
se ha pisoteado un deber y un derecho que tiene la ciudadanía y por fines personales. O sea, es que debemos ver esto como un país, como algo que tenemos que defender, y ese es el papel de la prensa. O sea, la prensa no es estarle viendo los calcetines al mentadito, o que no se rasuró, o que huele feo, o que hay una foto de una niñita que llegó toda chuquita después del primer día del colegio, que eso sea la nota y que tengan 10 millones de seguidores, cuando realmente pasan un montón de cosas bien graves en el país que se están descuidando, porque eso no se le pone atención. Entonces ese deber de la prensa ya se relegó. A menudo estas noticias de calzonazos y toda esta barbaridad, cosas sucias, pero que sí se ven, porque a todos, al ser humano le interesa lo que pasa en la cama ajena. Esas noticias, tanto en Guatemala como en el resto del mundo, aparecen cuando hay algún evento grave político. Entonces, para que la gente no piense en revoluciones, manifestaciones. Pero es muy triste que ya un reportero no haga su tarea. O sea, el reportero debe estar viendo qué está pasando, viendo dónde se qué. O sea, él tiene que proponer sus temas, su agenda. Pero si espera que le digan, ay, sigamos la niña que recogió el armadillo, sigamos el venadito que se quebró su patita. O sea, eso es muy fácil. O sea, hoy tenemos gente que está muy cómoda en la redacción, que ya no salió a la calle, o que tal vez al medio ya no le interesa salir. ¿Qué pasa en la provincia? O sea, la provincia está muy descuidada, pues. Bueno. Y eso, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Finanzas y no lo puedo negar. O sea, no puedo decir que estamos en un país maravilloso cuando hay muchísimas deficiencias. Pero estamos en un país maravilloso, que ha podido varias veces y ha sido ejemplo para el mundo de convocar a la gente a través de redes sociales. Cuando los medios tradicionales silenciaban la información, las redes han convocado manifestaciones, tenemos ejemplos para el mundo. Yo por eso siempre digo, a pesar de todo, Guatemala es de los mejores países del mundo. Sí. En muchos sentidos. Y aquí está nuestra casa. Eso es lo mejor. Tuya donde naciste y mía la que elegí. Ajá, sí, cabal. Aquí es nuestra casa. De eso hablamos varios programas atrás sobre los extranjeros que elegimos un país para vivir. Claudia, rapidito la última pregunta, es solo para resumir. ¿Puede ser periodismo libre o no? Tendría. Digamos, esa debería ser la aspiración. Debería de ser. O sea, que hablan mucho de una democracia dirigida para poner orden, pero la prensa también debería de aspirar a ser libre, a ser objetiva, a ser transparente. El periodismo debería ser sinónimo de lo que se creó como periodismo comunitario. Sí. Pues sí. Todo el periodismo debería ser comunitario. Yo soy periodista comunitaria de corazón, sí. Sí, porque es la comunidad. O sea, la prensa se debe a la comunidad y debe cumplirle. Y quiero hacer una corrección porque no me gustó que dijiste al principio del programa que ex periodista. No, eres periodista profesional y ejemplo para mí siempre. Yo siempre te pongo de ejemplo a mis alumnos. Ay, muchas gracias. Y te conocí porque yo era tu seguidor en el periodismo. Cuando nos conocimos por otra razón, por un error, ¿te acuerdas? Sí. Pero nos hicimos amigos y Claudia, que me reí tanto. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Espero volver a verte dentro del periodismo independiente, no solo de burócrata, aunque te guste ahora, pero en algún momento que regreses al periodismo y ojalá que Guatemala siga avanzando en este camino al periodismo libre, que le falta todavía mucho, pero no estamos tan mal en Guatemala. Ay, pues muchas gracias por la invitación, que sí me emocionó mucho realmente hablar de periodismo. O sea, sí estoy muy feliz de haber estado contigo. Espero que regreses al periodismo. Gracias a nuestros amigos, nuestros oyentes. Hoy fue nuestro programa dedicado a la libertad del periodismo y hablamos con Claudia Méndez Villaseñor, periodista profesional y ahora comunicadora. Trabaja en comunicación social del Ministerio de Finanzas. Nos vemos dentro de una semana con otro tema interesante sobre la libertad del arte con el arquitecto Julián González Gómez. Nos vemos dentro de una semana. Feliz noche a todos. Feliz noche. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en
www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.